En esta sesión de responsabilidad civil queremos nosotros hacer una precisión respecto al resarcimiento e indemnización. Creo que esto ya ha quedado bastante claro con algunas opiniones anteriores. Sin embargo, sabemos, ¿no?, de que el resarcimiento básicamente es extrapatrimonial, trata de la tutela resarcitoria, busca que aquel perjudicado por el daño y que ésta está dentro de un factor de atribución de culpa o de riesgo, pueda tener la indemnización que espera en el ámbito de la tutela, es decir, al margen de la indemnización, que es el traslado del costo del daño patrimonial, igualmente el resarcimiento, que es extrapatrimonial, que podríamos ver en cuanto al tema omnicomprensivo del daño moral, que es un tema también muy importante e interesante, y además del ámbito del daño al proyecto de vida. Y de ahí, sí, obviamente tenemos algunos otros daños, como el punitive damage, que es un daño punitivo que solo tiene un asidero legal, como ya lo dijimos, en el ámbito laboral, no propiamente ha sido desarrollado en el ámbito civil, tampoco hay doctrina suficiente, a la excepción de la jurisprudencia ya dada con respecto al ámbito laboral. Tenemos el lucro cesante, que es propiamente de indemnización, y la pérdida de chance, que muy bien muchos de ustedes lo ha precisado en las exposiciones, que definitivamente tiene una categoría patrimonial, e igualmente hay juristas que le dan el entorno de la extra patrimonialidad, pero que se circunscribe en una pérdida de oportunidad, que podría tener relación igualmente desde el ámbito de la indemnización. Mientras tanto, desde el ámbito del resarcimiento, es explícitamente afín a todo lo que viene a ser el daño moral, como lo dijimos, e igualmente propiamente el daño al proyecto de vida. Sin embargo, hay juristas que tienen diferentes criterios, ¿no? Ustedes han visto incluso a nuestro jurista invitado, que refiere de que pues no es clara, al menos dentro de nuestro sistema jurídico, definir el resarcimiento y la indemnización. Igualmente lo dice Gastón Fernández Cruz, no, nuestro código no establece las diferencias. Estas diferencias están muy bien marcadas en la doctrina italiana, pero es importante conocerla. Y ustedes ya la conocen y eso va a servir muchísimo para que ustedes puedan emplear incluso con mejor categoría y explicitez el tema del artículo 1332 en cuanto soliciten al juez que pueda hacer la evaluación equitativa del daño, ¿no? En especial cuando no hayan sido definidas óptimamente en su oportunidad. Entonces, esto es gravitante, interesante dentro de la indemnización de daños y perjuicios. Del mismo modo, queremos también hacer mención al tema de la responsabilidad civil propiamente del profesional. En este ámbito de la responsabilidad civil del profesional, hay un texto interesante que es de Olenka Wukot, y este texto vamos a discutirlo más adelante, donde podemos percibir con muchos criterios y muchas especificidades de qué manera tiene el profesional médico, el profesional abogado, contador, notario, la responsabilidad civil en el ámbito jurídico peruano. Y esto es interesante e importante. Desde también la elucubración entre lo que son medios y resultados, ¿no? Obligaciones de medios y resultados. En caso óptimo del abogado, básicamente es de medios, ¿no? Porque nosotros no administramos justicia. Hay un tercero, que es el magistrado, quien va a resolver la litis. Lo que hace el abogado es, en especial, comprometerse a la prosecución del proceso. En efecto, ahí existe una asesoría y por lo tanto una obligación de medios, salvo que él mismo haya garantizado y asegurado de que todo el proceso es de plena responsabilidad y se haya comprometido a que las resultas del mismo sean óptimas. Pero esto será, entre comillas, un compromiso, más no así dependerá del abogado. Entonces, aquí depende de un tercero. Es acción de medios, no es una obligación de resultado, porque ahí el médico contractualmente puede hacer una tratativa con él y de esa manera llegar a un acuerdo de que
se practique, por ejemplo, una operación de cirugía plástica, en ello existe una obligación de resultados, ¿no? Porque hay un compromiso de dar el rostro mucho mejor que antes. Entonces, ahí sí hay una taxativa interesante, ¿no? Entonces, por lo tanto, se puede y es perceptible en el Nacional de Médico utilizar tanto de medios y resultados y ambos. En nuestro respecto al abogado, sí existe esta disyuntiva que es explícitamente de obligación de resultados. Por lo tanto, la responsabilidad civil del profesional se sujeta a la asesoría, se sujeta al compromiso de la prosecución de la litis procesalmente y a los compromisos que él haya adoptado contractualmente también con respecto a su responsabilidad frente al patrocinado. Y esto es importante conocerlo, ya que muy bien también cuando ustedes tengan la oportunidad de leer a Olenka Bukos, van a observar que hay circunstancias básicas e interesantes, como viene a ser que el abogado esté registrado en el colegio de abogados, que esto le da la legitimidad también con respecto a de qué manera debe obrar frente a su patrocinado, que es un tema importante. Y hay algunas disquisiciones interesantes respecto a que si el patrocinado le iniciara una demanda de indemnización de daños y perjuicios al abogado por mala praxis, en este caso tendría que argumentar subjetivamente, porque esto es el criterio, desde el ámbito del artículo 1969, y el factor de deducción frente a la causalidad dentro de la teoría dinámica de la prueba tendría que estar ajustada a establecer si en efecto hubo alguna de las categorías del factor. En este caso, ¿cuáles son esas categorías? En explícito tendrían que ser una negligencia y también tendría que ser una imprudencia, cualquiera de las dos figuras, menos la impericia, pues es bastante complicada medir la impericia en cuanto al aspecto de fundamentación e interpretación y respecto a cómo se planteó el proceso, ¿no? Pues si su patrocinador le diría, yo lo estoy demandando, pues considero que usted hizo una pésima defensa. Sería muy remota esa posibilidad de indemnizar, puesto que esa impericia aparente que justifica esa demanda sería de difícil probanza, pues nosotros obedecemos a una teoría de la interpretación libre y cada quien tiene los criterios las cuales debe tomar el caso, ¿verdad? O sea, no va a ser un estándar en el tema. Por lo tanto, existe posibilidades de interpretación muy diversas. Es más, en el tema de la interpretación libre hay diferentes posiciones. No sin lejos lo que estuvimos refiriendo respecto al resarcimiento y a la indemnización. Cada quien va a tener sus puntos de vista, algunos de la doctrina italiana, algunos con respecto al propio análisis del sistema peruano, en cuanto a Gastón Fernández Cruz, que refiere que no existe una diferenciación, pues la indemnización lo utilizan también como resarcimiento, algunas veces como reparación, entonces no se tiene clarísimo el tema, a diferencia sí de la doctrina italiana, como reitero. Entonces, estos aspectos son sui generis, interesantes, que nos ilustran a nosotros a tener diferenciación, pero que también nos otorga a nosotros un criterio mucho más amplio con respecto al factor, con respecto a la causalidad y con respecto a cómo en cuanto a la responsabilidad civil del profesional. Existen, como hemos reiterado, diferencias. Para el médico, que por lo generalidad es contractual, salvo que éstas tengan una categoría de vulneración al deber jurídico de no causar daño a otro, en ese caso será extracontractual, y en caso de las instalaciones hospitalarias, por su generalidad en cuanto al riesgo, es de responsabilidad objetiva extracontractual. Entonces, son criterios que son bastante interesantes y manejables. Sin embargo, en cuanto al ámbito del abogado, bajo la obligación de medios, pues existe un tercero que va a definir, que es el magistrado de la litis. En este caso, se circunscribe una responsabilidad del profesional bajo análisis contractual o extracontractual subjetivo y dentro del ámbito del factor de atribución de negligencia o de imprudencia, exceptuándole la impericia, pues será complejo
¿no? Hacer un análisis respecto a decirle a que aquel abogado perdió la defensa por no haber planteado correctamente la misma, o por no saber, o por tener escasos conocimientos del mismo, porque esto obedece a la teoría de la interpretación libre de François Jenny, igualmente a que no existen verdades absolutas en la misma, y que del mismo modo, siendo el derecho praxeológico, fenomenológico, es complicado sintetizar, puntualizar y fundamentar el ámbito de la impericia. Este es un tema muy bonito e interesante que sometemos a vuestra consideración en esta clase de responsabilidad civil.